Le damos la bienvenida a las personas que están allí en internet, que nos ven en esta ocasión, donde quiera que tú estés. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenido a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza en el día de hoy es ¿Y tú a qué vas a la iglesia? ¿Y tú a qué vas a la iglesia? Para nosotros los pastores es en algunas ocasiones una frustración el ver que algunas personas no crecen espiritualmente. Algunos pasan años en la iglesia y no crecen. No sucede absolutamente nada entre ellos. Y tratamos de animarlos y tratamos de hablar con algunas de estas personas, pero no sucede nada. El sentido de la iglesia o de venir a la iglesia es que cada uno de nosotros demos frutos de lo que está sucediendo en nuestro interior, en cada una de nuestras vidas. En el libro de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo vuelca allí, en ese capítulo 4, también el mismo sentir, porque la iglesia de Éfesos estaba en un área donde estaba siendo influenciada por una filosofía que no era nada cristiana, todo lo contrario, mundana. Los griegos, que eran aquellos que influenciaban más sobre este área, pues tenían una forma de pensar totalmente diferente, no solamente a lo que la iglesia enseñaba, a lo que la palabra enseña, sino también a lo que Jesús había determinado o había planificado para la iglesia como forma de vida. En esta mañana quiero compartir contigo ahí algunos textos bíblicos en Efesios, comenzando en el versículo 17, y tú vas a tener la oportunidad de seguir allí en tu Biblia, si trajiste tu Biblia o tu iPad o tu tableta electrónica en esta mañana. Busca Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 17. También creo que aparece el texto bíblico en los boletines en esta mañana. Dice ahí: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Esto es lo primero que dice Pablo en esta ocasión. Eso quiere decir, y quiero decir esto en esta mañana, atención, Pablo le está escribiendo a los creyentes en la iglesia de Éfeso, no a la gente de afuera. Esto quiere decir que en aquel tiempo había gente en la iglesia también que tenía pensamientos, dice, frívolos. Esto quiere decir indiferentes, la gente que vive y si algo sucede dicen, a mí qué me importa, so what, dicen en inglés, y qué tiene que ver. Hay indiferencia en la mente de muchas personas o en la vida de muchas personas, en los pensamientos de muchas personas, aún creyentes, y dice, aquí el apóstol Pablo lo compara, dice, como los paganos. Los paganos son aquellos que no son creyentes, aquella gente que vive en el mundo, aquella gente que no tiene una relación con Cristo Jesús. Es decir, que en algunas ocasiones los cristianos, a pesar de haber creído en Cristo Jesús, de haberlo recibido supuestamente como Señor y Salvador, también tienen en muchas ocasiones actitudes similares a los paganos, a las personas que no son cristianas. Dice el versículo 18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Ahora, hay una palabra allí que tú vas a circular cuidadosamente, y es la palabra ignorancia, a causa de la ignorancia. Di conmigo, ignorancia. Ignorancia, déjame decirte que en algunas ocasiones esta palabra para algunas personas es ofensiva. El hecho de que hay veces que uno le dice a alguien, tú eres ignorante, y la gente piensa que le estamos diciendo tú eres estúpido, y eso no es lo que estamos tratando de decir. La ignorancia quiere decir la falta de conocimiento sobre algún tema. Es más, en muchas ocasiones tú me has escuchado a mí decir aquí en el púlpito que yo soy ignorante de muchas cosas. Hay algunos temas de los cuales yo soy ignorante y no puedo meterme a hablar de ellos porque no los entiendo. Yo soy ignorante en muchas cosas de medicina, por ejemplo. Yo soy ignorante en muchas cosas en cuestiones científicas, electrónicas, no sé. Algunas áreas las cuales yo no domino. Pero tengo que tener mucho cuidado en no ser ignorante de la palabra de Dios.
Ahora, pudiera ser ignorante también de algún tema específico en la palabra de Dios que quizás no maneje como otras personas. Y esto es cuestión de crecimiento. El problema no es eso. El problema es que nos quedemos en la ignorancia. Y esto es lo que sucede aquí con estos hermanos. Cristianos, creyentes, gente en nuestras iglesias que tienen problemas de ignorancia de la palabra, pero se quedan allí. Tienen la Biblia, pero no la leen. Vienen a la iglesia, pero no estudian. O mucho más que eso, vienen a la iglesia, pero no escuchan. Allí en las pantallas, tanto en los boletines como en la introducción a esta enseñanza, aparece allí en el gráfico, ¿qué cosa? Un hombre dormido. ¿Y dónde está dormido? En la iglesia, en la iglesia. Y hay mucha gente que se duerme en la iglesia. Esta no es una iglesia donde la gente se duerme muy comúnmente. Porque, amén, sí. Porque el lugar no es tan grande. Mientras más grande el lugar, saque mucho más fácil el poder esconderse y dormirse. Mucha gente llega y se sienta hasta allá atrás, aquellas iglesias que son así muy largas. Una de las razones por las cuales este auditorio hoy es al revés, es para yo poder tener el mismo contacto visual de todo el mundo. Si fuera al revés, si nos paráramos allá y la parte de atrás del templo sería para acá, entonces habría mucha más distancia. Y yo como comunicador pierdo entonces el contacto visual con la gente. Y en unas ocasiones eso es una de las cosas. Otra es el hecho de que cuando el lugar no es muy grande, pues hay el sonido, toda una serie de cosas mantiene a la gente despierta. Pero la otra cosa también es cómo el comunicador presenta la enseñanza. Yo por cuestión natural, pues en algunas ocasiones varío mi voz y el tono de voz y muchas cosas así y los mantengo a ustedes alerta. Esto mismo que hicimos hace un segundito que les dije, repitan conmigo la palabra ignorancia y todo el mundo la repitió. Pero si lo hacemos más tipo rutina o si yo predicara así, queridos hermanos, en esta mañana, entonces es muy fácil de que te duermas. Ahora déjame decirte una cosa, con todo y eso, yo veo desde aquí a personas dormidas. Y digo dormidos con los ojos abiertos. Porque hay personas que duermen con los ojos abiertos. Porque lo que hacen es que se desconectan totalmente de lo que está pasando. Es más, hay algunas personas que salen de este lugar y cuando salimos allá afuera y tú le preguntas a ellos, ¿de qué habla el pastor? De Jesús o estoy muy bueno, sí, pero no se acuerdan porque se desconectan. Y yo me doy cuenta cuando la gente está conectada. En muchas ocasiones cuando nosotros salimos de aquí y nos vamos a veces a comer a un restaurante, en algún grupo de hermanos, o en otras ocasiones pasaron 2 o 3 días y de pronto alguien dice algo acerca de la enseñanza que hubo la semana anterior o demás, o una frase que se le quedó a la gente. Yo entiendo de que, y es lo normal o natural, no vamos a recordarnos de todo. Es más, nos vamos a recordar máximo de un 15% de lo que el pastor dijo. Pero cuando tú no te recuerdas de nada, entonces tienes un problema bien grande. Y algunas personas vienen y se duermen en la iglesia. Se duermen quiere decir, es más, hay un dicho entre nosotros los hispanos que dice, se durmió en los laureles. ¿Has escuchado eso? Eso quiere decir de que estás dormido, estás despierto, pero estás dormido. Te sientes tan bien y tan relajado, porque mucha gente es lo que viene a la iglesia, a relajarse, y se sienta allí, y sí, entonces pues se desconecta de todo, y está bien. Nosotros tenemos algunos de los anuncios eso del celular que dice, desconéctate del mundo, ¿y qué más? Y conéctate con Dios. Eso quiere decir, apaga tu celular, apágalo. Y espero que tú hayas apagado el tuyo hoy también en esta mañana. Nosotros tenemos unos cuantos anuncios de apagar el celular. Entonces lo tenemos en el boletín, lo tenemos en las pantallas antes de comenzar el servicio. Y si suena algún celular de pronto, uno dice, se durmió. Si suena el celular, porque en algunas ocasiones pasa que de pronto en el medio del sermón, suena un celular, entonces te dormiste. Los nuevos celulares, gracias al Señor, que tienen hasta un switch, no tienen un botoncito y los pones ahí en vibración. Es decir, que si alguien te llama, por lo menos, no suena, sino vibra, pero nadie se da cuenta. Pero hay otros que suenan muy alto. Algunos
que le ponen inclusive hasta voces y sonidos de animales y cosas así. Y no nos damos cuenta que molestamos a los demás. Porque aquella persona que está al lado nuestra, que sí está conectada y que está tratando de prestar atención a lo que el predicador está diciendo, entonces se interrumpe. En muchas ocasiones yo estoy también aquí enseñando y me doy cuenta cuando hay personas que están en el chuchicheo, dicen, conversando, hablando. Déjame decirte, mi querido hermano, ninguno de nosotros somos tan inteligentes para darnos el lujo de desconectarnos de las cosas, de las clases, no solamente en la iglesia, aún pasa también en la escuela, a los muchachos. Y entonces pensar o creer de que hemos aprendido la lección y que estamos al día. Cuando nos desconectamos de alguna forma y nos dormimos, decimos de esta forma, aunque no sea que te duermas físicamente, perdemos la atención, perdemos el hilo. Y no es posible que podamos aprender lo que debíamos de aprender, de captar el mensaje que teníamos que haber captado. Y en muchas ocasiones yo digo, ¿y qué pasa con alguna gente? Yo pienso que pierden el tiempo cuando vienen a la iglesia. Cuando tú te desconectas, pierdes el tiempo. Y dice ahí en Efesios otra vez, capítulo 4, en el versículo 19, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. No fue esta, dice. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Nosotros los pastores, los maestros de la palabra, esperamos que la gente al escuchar la palabra sean transformados, renovados, y dice aquí, comenzando con la renovación de la mente, porque de acuerdo a lo que tú pienses, así vas a actuar. Pero si tú estás desconectado, entonces no hay ningún efecto en tu mente. Y si no hay efecto en tu mente, no hay efecto tampoco en tu cuerpo, en tu vida. No va a pasar nada en tu vida. Tú no vas a hacer ningún tipo de cambio. Cuando vemos a los creyentes que se pasan en la iglesia años y años y años y no cambian. Hermanos, no cambian. Son los mismos de hace un año atrás y son los mismos de hace 5 años atrás. Y uno dice, ¿y qué pasa? Y siguen viniendo a la iglesia. Y no estamos diciendo no dejes de venir. Pero porque a lo mejor en algún momento te das cuenta de que estás perdiendo tu tiempo y entonces vas a hacer algo diferente para aprovechar el tiempo cuando vienes a la iglesia. Nosotros aquí tratamos, y yo personalmente trato de esmerarme lo mejor posible a la hora de enseñar la palabra. Tú sabes de que quizás el estilo que yo como pastor, como muchos otros uso, es un estilo donde técnicamente hablando, preparo una clase con el propósito específico de enseñar la palabra. Es más, llevo 29 años pastoreando. Suficiente tiempo estudiando la palabra de Dios, además del tiempo que no fui pastor como creyente regular, donde he obtenido, y no lo digo hermano con una forma de decir, no quiero sonar arrogante ni nada por el estilo, pero tengo el conocimiento bíblico suficiente para darme el lujo a venir aquí y presentar un mensaje sin prepararme absolutamente para nada y sin hacer ni una sola nota, y todavía mantenerlos a ustedes entretenidos. Me pudiera dar ese lujo. Sin embargo, seriamente, a la hora de presentar un mensaje, yo dedico horas de trabajo para poder preparar un mensaje con puntos y con ciertas cosas, con el propósito específico de que tú puedas aprender algo y que te lleves algo para la casa. Te vas a fijar no solamente en la exposición de la palabra. Yo vengo con mi mensaje preparado. Y aquí en este device pequeño, en
aparato, como tú le quieras llamar, ahí tengo yo todas mis notas y yo voy siguiendo lo que he escrito. Y trato de apegarme lo más posible a mis notas y a las cosas que yo he estudiado durante esta semana. Porque toma tiempo. No es cuestión de sentarnos allí una hora ni copiarle el mensaje a nadie tampoco. Se pudiera hacer, yo pudiera copiarle un mensaje a un pastor, muy fácil. Sin embargo, cuando yo copio un mensaje, una enseñanza a otro pastor, no quiere decir de que yo no escuche lo que otros pastores enseñan. De hecho, cualquier enseñanza que yo dé aquí son enseñanzas que tienen conexión o relación con las enseñanzas de otros pastores y otros maestros, porque así aprendemos todos. Pero cuando yo me siento a hacer una enseñanza, un mensaje, tengo que hacerlo dicen en inglés, desde scratch, arañando la tierra, como decimos, desde abajo, preparándolo con sentido, desde la oración, estudiar, buscar el texto bíblico, buscarle un propósito, el por qué, el cómo y cómo tú puedes aplicar. Porque tú pudieras venir aquí en esta mañana y yo pudiera presentar el mejor mensaje de carácter teológico, bíblico, como tú quieras, pero si yo no te enseño cómo aplicarlo, te vas a la casa vacío. Tú necesitas entonces aplicar lo que tú aprendes aquí afuera. Y eso es lo que te hace a ti crecer espiritualmente. Atención, crecimiento espiritual no está basado en lo que tú sabes. El crecimiento espiritual está basado en cómo tú aplicas lo que tú sabes. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento bíblico, pero no sabe cómo aplicarlo. Para que tú sepas, en la historia bíblica, por ejemplo, cuando Jesucristo predicaba, ¿quiénes fueron los primeros que se le enfrentaron a Cristo Jesús? A ver, ¿quiénes fueron los primeros? Los fariseos, correcto, los fariseos. ¿Y quién eran los fariseos en aquel tiempo? Los religiosos. Los fariseos los que más, escúchame, los que más palabras, esa gente conocía bien la palabra de Dios. Lo que se llamaba el Antiguo Testamento, hasta ese momento, la palabra de Dios, lo conocían en muchas ocasiones de memoria, porque no existían tanta la oportunidad que tenemos ahora de andar con una Biblia o con un iPad o otras cosas con los textos. No, se lo conocían de memoria. Eso, el conocimiento no es lo que nos va a llevar a ningún lugar a nosotros, hermano. Va a ser la forma en cómo nosotros aplicamos lo que nosotros conocemos. Aquella gente, fariseos, que conocía bien la palabra de Dios, no solamente se le enfrentó a Jesús, lo llevaron a la cruz. Fueron los primeros que lo acusaron para llevarlo a la cruz. Y eran religiosos, eran gente que conocía la Biblia. A mí el hecho de que una persona conozca de la palabra no me impresiona para nada, absolutamente para nada. Yo he conocido a muchas personas bien preparadas, algunos inclusive, estoy pensando en este momento, alguien que en una ocasión, una iglesia que yo pastoreé, había un hermano que había sido graduado del seminario. Pero aquel hombre no podía enseñar absolutamente nada. Es más, en una ocasión me le acerqué y le dije, hermano, ¿cuántas personas tú has traído a los pies de Cristo? Dice, ay pastor, usted sabe que eso es muy difícil. Estoy tratando. Digo, ¿qué te pasa? Estuviste en un seminario 4 años y en 4 años aún ni por ejercicio espiritual pudiste traer a alguien a los pies de Cristo Jesús. El conocimiento de la palabra solamente no es suficiente. Pero cuando tú te sientas aquí, atención, si tú te sientas ahí simplemente a escuchar, vas a aprender. Y yo lo digo otra vez también, y lo he dicho en varias ocasiones, y con toda humildad, yo no tengo ningún problema en decir y reconocer de que Dios me ha dado a mí el talento para enseñar. No es mío, me lo dio el Señor. Y me ha dado la oportunidad de poder hablar. Esto no quiere decir que me quede con eso, tengo que practicarlo y tengo que estudiar. Y tengo aún inclusive que practicar cómo hablo. Y yo soy el primero que después cuando llego a casa me pongo a ver allí en la internet mis propios mensajes. Porque en muchas ocasiones yo mismo me corrijo. Y hay enseñanzas que yo mismo digo, algo le faltó a esa enseñanza. Algo le faltó. Y yo me siento y entonces me doy cuenta qué es lo que pasó. Porque son análisis eso se llama autoanálisis. Y tengo que mejorarlo. Pero entonces, sobre todas esas cosas, está el hecho de que Dios me ha dado la oportunidad y el talento de poder comunicar, no solamente a mí. La mayoría de los pastores, cuando Dios nos llama, Dios nos equipa. ¿Tú entiendes eso? Dios nos llama y Dios nos equipa. Y Dios nos da los talentos para poder hacer el trabajo que hacemos. Pero además de eso, tenemos que tener entonces cuidado en cómo hacemos la preparación de la enseñanza y cómo la exponemos.
para que cada uno de ustedes se vaya a la casa con algo. Y en muchas ocasiones al final del servicio yo lo digo, espero que te lleves algo bueno a tu casa hoy. Espero que hayas aprendido algo. Los boletines, si tú te fijas en los boletines hay una nota que dice, no lo tires a la basura. No lo botes. Regálaselo a alguien. Regálaselo a alguien. Muchos de los boletines que quedan aquí hay veces que al final del servicio que no se han entregado, yo me los llevo conmigo. ¿Y sabe dónde los dejo? En el hospital. En el hospital los dejo. Y si dejara los de ustedes que tienen nota, serían todavía mejor. Porque, claro, algunos de ustedes hacen notas en el boletín de la enseñanza bíblica. En el día de hoy, ahí están en la parte de atrás el texto bíblico y al menos 4 puntos, ¿sí o no? Donde tú vas a llenar un espacio en blanco. Un poquito más adelante vamos a llegar a esa parte donde tú vas a tener la oportunidad de llenar tu espacio en blanco. Imagínate si tú pudieras tener esas notas para ti, sería buenísimo. Pero si tú coges ese boletín y tú lo dejas en algún hospital, en algún lugar donde hay gente hispana que lo coja, la gente le encanta el chisme. Le encanta el chisme. Porque la mayoría de la gente cuando cogen el periódico no es por las noticias, es por el chisme. A ver qué hay. Entonces si ven un papelito como ese, a ver, ay, y está escrito algo en español, está escrito algo con lápiz o con pluma, yo quiero ver qué escribieron aquí. Cuando la gente se da cuenta que es una enseñanza bíblica. Porque la gente a lo mejor piensa que es una carta o no sé, una nota personal. Pero cuando vean que es una enseñanza bíblica, que son las notas tuyas, puede impactar la vida de alguien. Y allí en ese boletín está también la dirección de la iglesia y todo lo demás. Inclusive en la parte de delante hay un cuadrito que mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿esto qué cosa es? ¿Alguien tiene uno que me preste un segundito el boletín? Un segundito solamente para yo poder compartirlo un segundo. Gracias, hermana, se lo doy enseguida. Claro, siempre en todos los boletines aparece este cuadrito aquí. Mucha gente piensa, alguien me dijo, yo nunca había visto un logotipo. No, esto no es un logotipo. Esto es un barcode. Es parecido a un barcode. Tiene otro nombre porque esto es un WENT, le dicen, pero está bien. Es como un tipo de scan. Y donde si tu teléfono, que tú tienes, los llamados teléfonos inteligentes nuevos, tienes allí una aplicación donde tú buscas, es como si fuera una barra, un scan, y tú lo pasas por aquí, y solamente hacerle así, rum, eso es todo lo que hace rum, y se te va a salir aquí la información de la iglesia, va directamente a la página de la iglesia y a toda la información, gracias hermana, que nosotros podemos ofrecer, incluyendo las enseñanzas bíblicas. Y a lo mejor tú no sabes lo que es ese barcode, pero déjame decirte, otra gente sí sabe. Más que todos los jóvenes. Y los jóvenes enseguida que ven ese barcode, ¿qué será esto? Y cogen sus celulares, hacen sí, y entonces empiezan, y lo tienen allí. No tienen que venir a la iglesia. Sentados allí en el hospital o en donde sea, en una tienda, en lo que sea, que encuentran eso, se conectan con nosotros y tenemos la oportunidad de exponer las enseñanzas a cada una de las personas que están en contacto con nosotros. Eso lo hacemos con propósito. Eso es decir, estamos viviendo una vida con un propósito específico. Por eso en esta ocasión, en el libro de Gálatas, desde el principio, ahí en el versículo 17, Pablo empieza a decirle a aquellos hermanos, no vivan más con pensamientos frívolos. Es decir, paren. Tienen que hacer. Cuando Pablo enfoca esto de esta forma, nos trata de decir a nosotros, tenemos que hacer las cosas, mi querido hermano, con un propósito específico. Por eso decimos en esta mañana, y la pregunta, el título de esta enseñanza es, ¿y tú por qué vienes o para qué vienes? ¿A qué vienes a la iglesia o a qué vas a la iglesia? En este momento decimos vienes porque ya estamos aquí. ¿A qué vienes a la iglesia o a qué vas a la iglesia? ¿Con qué propósito vas? Muchas ocasiones vemos a personas que dicen, pastor, yo he venido hoy vacío y me voy vacío. Déjame decirte una cosa, hermano. Yo no puedo llenarte a ti. Yo no te puedo llenar. Y digo que uno dice, no, pero la palabra me debe llenar. Bueno, la palabra se expuso. Pero déjame decirte una cosa. No hay que exponerla para que te llene. Tú necesitas estar en contacto con la palabra durante la semana. Si tú estás en contacto con Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, te vas a dar cuenta que cuando llegues aquí, vienes tan lleno que hay una palabra que dice rebosante. ¿Tú has escuchado eso? Se rebosa, se te sale. Y entonces ahí es donde nosotros entramos dentro del espíritu de adoración aquí en la mañana antes del servicio.
Porque si tú vienes vacío a la iglesia por la mañana, mi querido hermano, tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. El problema es que la mayoría de la gente viene a la iglesia a ver qué recibe y no que da. Y no hay ningún problema recibir, y vamos a recibir porque recibimos bendición a través de la palabra. Pero cuando yo vengo lleno de mi casa, entonces vengo y deposito delante de Dios todo lo que yo pueda dar. Eso es fragante, dice fragancia, olor fragante delante del Señor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Nuestra adoración, ¿por qué? Porque venimos llenos. Venimos entonces, nos hemos preparado durante la semana, durante entonces el tiempo de adoración aquí, podemos levantar nuestras manos y podemos adorar al Señor y cantar. Pero si tú vienes vacío, no me digas de que tú estás levantando las manos porque estás lleno. En muchas ocasiones es un show off, una presentación que uno hace. Pero si yo estoy vacío, no tengo ni ganas de levantar las manos. Por eso en muchas ocasiones tú ves a la gente cantando y uno los ve. Así, y mirando para arriba o mirando para abajo, o algunos inclusive a la hora de la adoración hacen así y se sientan, están sentados. Pero déjame decirte una cosa, cuando tú vienes lleno del Espíritu aquí en este lugar y durante la semana te has preocupado en estar en contacto con Dios, en el momento de la adoración, no hay forma de sentarse, mi hermano. No hay forma. No, te levanta el Espíritu, te levanta. Tú haces así, te levanta. Es más, hay veces que yo he ido a iglesias donde la gente no tiene mucho la costumbre de cantar o adorar parado y yo solo me paro. Y déjame decirte algo. Hay muchas personas que no se paran en algunas iglesias que son demasiado tradicionales por costumbre, por pena. Pero si ven que uno se para, otro se para. Y si tú aplaudes, todos aplauden. Cuando yo estuve en el tiempo cuando venimos aquí a este lugar y yo estuve ayudando y ministrando con los hermanos americanos, ellos no tenían mucho la costumbre en algunas personas mayores y no había mucho espíritu así de la adoración. La adoración era bien calmada y yo en varias ocasiones prediqué. A la hora de predicar yo me sentaba hasta adelante, pero durante la adoración pues yo levantaba mis manos y adoraba al Señor. Y yo no me fijaba porque yo estaba hasta adelante. Y alguien se me acercó y me dijo, pastor, dice, aquí nadie nunca había levantado las manos como tú. Dice, pero tú empezaste a levantar las manos y hubo otra gente que empezó atrás a levantar. Yo no los veía, no me daba cuenta porque yo me sentaba hasta adelante. Dice, pero había personas personas ahora que levantan las manos a la hora de la oración. Dice, porque te han visto hacerlo desde adelante. Y digo, qué bueno. Y cuando escuché eso entonces, a la hora de la adoración, no solamente levantar las manos, sino me puse en pie. Y me paraba y levantaba mis manos y empezaron. Bueno, ahora los hermanos americanos lo hacen así. Ahora adoran parados, con las manos levantadas algunos. Otros no, pero hay muchos que sí levantan las manos. Y otros que le dicen amén y gloria a Dios. Porque es un espíritu. Venimos llenos para vaciarnos aquí delante del Señor. Esa es la actitud que debemos de traer delante cuando venimos a la iglesia. La pregunta es cómo poder lograr esto, cómo poder hacer, crear el ambiente y cambiar la situación para yo poder venir a la iglesia lleno con una expectativa diferente, con un propósito diferente. Vas a tener la oportunidad de llenar ahí los espacios en blanco en tu guía de estudio. Número 1, decídete a asistir a la iglesia regularmente. Decídete a asistir a la iglesia regularmente. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Di conmigo, animémonos. Animemos quiere decir, échale ganas, dile a tu hermano, oye, vamos a la iglesia, animémonos. El jueves pasado teníamos aquí, tenemos siempre estudio bíblico y había un joven, aquí está con nosotros, que no había estado en uno de los estudios bíblicos el jueves y dice, wow, lo que me he perdido, tengo que venir más seguido. Claro. Y ojalá que el grupo sea más grande. Hemos tenido un grupo bastante bueno en las últimas semanas en los estudios bíblicos, eso es bueno. Pero qué bueno que hayan más personas que vengan a los estudios bíblicos. El problema es que mucha gente no hace planes para ir a la iglesia, mi querido hermano. Y déjame decirte, tenemos que planificar para ir a la iglesia. Si tú no lo pones en tu plan semanal, la mayoría de las veces no vas a ir. Ir a la iglesia es como planificar hacer ejercicio, ir a trabajar, otras cosas más. Aquellos de ustedes que trabajan trabajo, es decir, a tiempo completo o part-time, lo que sea,
y tienen que levantarse a cierta hora para ir al trabajo, ustedes saben que esto no es como los países nuestros, que hay cierta tolerancia por la cuestión de llegar tarde. Aquí en la mayoría de los lugares, si llegas tarde, te botan. Y hay algunos lugares que quizás una vez, dos veces y después, goodbye. Hay veces que la primera vez, dependiendo del tipo de trabajo que haces, te botan. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Planifica. Número uno, planifica a qué día tengo que trabajar. Número dos, planificas a qué hora tengo que trabajar. ¿Y qué es lo otro que haces? ¿Qué usas? Una alarma para ir al trabajo. Porque si te quedas dormido, no vas a ir o vas a llegar tarde. Bueno, ¿sabes qué? Para ir a la iglesia también. Es más, yo como pastor aún uso alarma los domingos para poder venir a la iglesia y estar aquí a tiempo. Y tengo que estar mucho más temprano que todos ustedes. Pero muchos de ustedes llegan tarde y bastante. No vamos a mirar para el cielo. No. Sí, para que no sea muy, no se sientan aludidos en este día. Pero llegan tarde. Usa tu alarma. Usa la misma alarma que usas para cuando vas de viajes y te tienes que coger el avión en el aeropuerto. Y si no llegas a tiempo, se te va el avión. Tú lo sabes. ¿Sí o no? Sí. El avión no espera. Ni el tren espera. Ni nada por el estilo. Ni el autobús espera. Y entonces, a eso sí llegamos a tiempo. Increíble. Dios no tiene nada que ver con eso, pero en eso sí llegamos a tiempo. ¿Te das cuenta? Tenemos que decidirnos a asistir a la iglesia y asistir a tiempo. Es una cuestión planificada. Y entonces, encima de eso, cuando nosotros entramos dentro de esa rutina, nos vamos a sentir entonces con el deseo de animar a otros que no lo hacen. Por eso en muchas ocasiones aquí yo digo a la hora de la bienvenida, ¿a quién extrañas en el día de hoy, como hicimos hoy? ¿A quién extrañas? Y decimos nombre. ¿Y qué es lo otro que digo en algunas ocasiones? Llámelo. Si extrañaste al hermano tal, llámalo esta semana. Llámalo. ¿Tú sabes lo que significa de que tú llames a alguien? Es decir, si tú no vienes el domingo a la iglesia y alguien te llama y te saluda, oye, te extrañamos el domingo, ¿qué tú vas a sentir? Wow, nice. ¿Se acordaron de mí? Se acordaron de mí que no estuve. Qué bueno. Eso es importante. Llámalo. Échale un timbre. Esto es lo que dice ahí. Anímalo. Anímense. Dice, anímense unos a otros a ir a la iglesia cada semana regularmente. Nosotros no somos de tener muchas actividades aquí. En un tiempo teníamos un calendario súper lleno y yo con un propósito específico dije, no, tenemos que reducir este calendario porque entendemos también de que las personas tienen su vida, tienen actividades, trabajan, tienen hijos, tienen otras cosas y tenemos que ir reduciendo. Es decir, no podemos tampoco volver loco a la gente con las actividades de la iglesia. Nuestras actividades regulares son los domingos y los jueves. Y alguna otra actividad de vez en cuando, quizás cada 2 meses o cosas así, actividades especiales y programas de evangelismo, lo que tú quieras, un día una salida al parque, no sé, X cosas. Para que tú puedas planificar tu vida regular y puedas incluir dentro del calendario entonces también la iglesia. Es necesario que planificamos para poder ir a la iglesia. Número 2 en esta mañana. Número 2, determina el propósito por el cual vas a la iglesia. Determina el propósito. Es decir, tienes que pensar, ¿a qué yo quiero ir a la iglesia? Algunos van a la iglesia porque dan bien con otros. Algunos van a la iglesia por cuestión religiosa, porque nos enseñaron cuando éramos pequeños de que debíamos de ir a la iglesia. Mi querido hermano, venir a la iglesia es bueno, pero si tú no tienes un propósito específico, no cuenta para nada. Es más, para Dios es como si no hubieras estado aquí. Porque si tú vienes y te sientas allí y no escuchas, no apuntas, no lees, no traes tu Biblia, que es muy importante, entonces no vas a crecer, no vas a ir muy lejos. Hablando de eso, y eso nos va a llevar entonces al punto número 3, trae tu Biblia. Trae tu Biblia. Porque venir a la iglesia sin Biblia es como ir a la escuela sin libros, sin lápices, sin nada, o que te vayas a tu trabajo sin algunas cosas que tú necesitas. ¿Quiénes algunos de ustedes tienen algún trabajo donde necesita X cosas o herramientas para trabajar y las lleva y las trae? ¿Quiénes de ustedes? Tú, uno de ellos, ok. ¿Tú? ¿No? No, la licencia no, hay otras cosas más. Hay algunos trabajos específicos. Hay gente a lo mejor que va a un trabajo y necesita una cuchilla, un lápiz, una pluma, zapatos especiales, herramientas en algunas ocasiones, unos guantes, claro, tú ya necesitas guantes y a lo mejor la compañía te da, fíjate, pero si los botas y te dan otro y los botas otra vez, el jefe te dice, oye, papá, ya te hemos dado demasiado,
O sea, tienes que ser responsable y tienes que prepararte. Y tú necesitas ser responsable con tus herramientas de trabajo, aquellos instrumentos que tú necesitas para hacer tu trabajo correctamente. En la iglesia pasa igual. No es posible ser un cristiano sin Biblia. No es posible. Es más, la Biblia representa para el cristiano ¿qué cosa? En comparación. Una espada, una espada, una espada. Una espada, correcto. Y la espada es la herramienta de ¿quién? Sí, pero ¿quién usaba las espadas anteriormente? Los guerreros y los soldados, el ejército. ¿Tú sabes que la Biblia dice eso? La Biblia dice que nosotros somos el ejército de Cristo Jesús. Es más, en el libro de Revelaciones, si ves, cuando habla de la segunda venida de Cristo, dice de que Jesucristo va a venir montado en su caballo blanco con un ejército. ¿Quién tú crees que va a ser el ejército ese? Nosotros. ¿Y cuál va a ser la herramienta del ejército? La espada. ¿Y qué espada se refiere? Esta. No solamente nosotros, mi querido hermano. Aún Jesús va a usar la palabra como espada. Porque lo dice así. Dice de que Él va a acabar con el anticristo. Con su palabra. Y dice así. La descripción de Revelaciones dice de que de su palabra sale la espada, la palabra. Con eso va a acabar. Si para Jesús la palabra es tan importante, ¿cómo para nosotros no lo va a ser? ¿Cómo es posible que yo venga a la iglesia sin una Biblia? Por eso cada uno de nosotros necesitamos Biblia. El que no tiene Biblia aquí es porque no quiere. Porque allá afuera, ahí hay una mesa donde se venden Biblias. Y las vendemos al precio aquí no se le gana absolutamente nada. Más, se gasta, hay veces que gastamos en shipping que no se le pasa a los hermanos de la iglesia. Y tenemos Biblia para que cada uno pueda tener su Biblia. Pero si no, y aún en algunas ocasiones el pastor no toma todo el dinero, paga la mitad y paga la otra mitad, Blanquita, que es la encargada de eso, se encarga y te ayuda y no es problema ninguno. Es decir, y si no, vas a otro lugar y compras una Biblia o la compras por internet, como tú quieras. Pero en este país no hay excusa para tener Biblia, no tener una Biblia. Es más, déjame decirte algo. Yo no tengo la costumbre, hace muchos años dejé de regalar Biblia en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Llevo Biblia para regalar en Centro y Suramérica cuando vamos a trabajos misioneros porque hay gente muy pobre. Gente tan pobre que no tiene suficiente para comprar para comer. Y se les regala una Biblia. Y tú dices, ¿y por qué en los Estados Unidos no? Ay, hermano, porque en los Estados Unidos la gente tiene celulares. Es decir, yo he visto gente que me ha dicho en la iglesia que no tiene plata para comprar una Biblia, pero se van y se compran un celular de $300. Aquí los hay en esta iglesia. Hasta de 700. Estoy hablando de 300 por poner, hasta de 700 los hay, es cierto. Gente que gasta en un celular un platal y me dicen que no tienen $30 o $40 para comprar una Biblia. Y es cierto. Hasta a veces que la puedes comprar usada. Ya alguien te hizo hasta las noticas por ti para que no te... Claro. Entonces es necesario tener la Biblia. Dice Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Lo es. Entonces si tú vienes a la iglesia y no traes tu Biblia, algo falta. Y número 4 y último en esta mañana, pon en práctica lo que aprendes. Pon en práctica lo que aprendes. Cuando vienes aquí escuchas la enseñanza y lees. Algo te tiene que tocar a ti. Si tú estás conectado, escúchame, algo te tiene que tocar. Y quiero decir lo siguiente. Yo he tenido la experiencia de estar, y en una ocasión me acuerdo haber estado en una iglesia donde el pastor que estaba predicando estaba en pecado moral. Yo lo sabía, yo lo había enfrentado y estábamos tratando con este pastor. Habían 2 o 3 personas allí que sabían lo que estaba pasando y llegamos un día que predicó y yo era parte de un comité o de un grupo, de un equipo de trabajo para ayudar a este pastor a que él reaccionara y se diera cuenta que estaba en pecado y que necesitaba hacer cambio en su vida. Y cuando al final del mensaje, uno de ellos me preguntó, ¿qué te pareció a ti el mensaje? Digo, muy bueno. Me dijo, ¿cómo tú vas a decir eso si este hombre está en pecado? Digo, ¿y qué? Yo no estaba escuchando al hombre. Yo estaba escuchando lo que él estaba predicando.
Y cuando él estaba predicando y él decía un texto bíblico, yo lo buscaba aquí en la Biblia. Y Dios, es más, Dios hoy me dijo algo nuevo que yo no había escuchado anteriormente. No es el hombre, es la palabra de Dios. Y nosotros pudiéramos hacer todo el esfuerzo habido y por haber. Y poner todo nuestro talento y todo nuestro conocimiento para hacer la enseñanza más atractiva. Pero el poder de los mensajes de un púlpito no está en el predicador ni el maestro. Están en la palabra de Dios. Ahora, si yo no cojo eso y lo llevo ahora a la práctica y lo aplico, no sirve absolutamente para nada. No le podemos echar la culpa ni al pastor, ni al maestro, ni a nadie. Y dice Santiago capítulo 1, comenzando en el versículo 21. Santiago capítulo 1, comenzando en el versículo 21. Dice, en el 22, perdón. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es decir, cuando yo pongo en práctica lo que aprendí, entonces voy a hacer ¿qué cosa? Bendecido, dice ahí la palabra. Voy a ser bendecido. Y ese es el gran problema de mucha gente que dice, ¿y las bendiciones dónde están? ¿Y tú cómo vives? ¿Y qué estás haciendo con lo que estás adquiriendo y el conocimiento que estás adquiriendo de la palabra de Dios cuando vas a la iglesia? Cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos de venir a la iglesia con un propósito específico. No te duermas, mi querido hermano. Y no estoy diciendo dormirse físicamente. Aún con los ojos abiertos, no te duermas. Ven, aprende, escucha, concéntrate, presta atención a lo que el Señor está tratándonos de decir y entonces vete a la casa y practica lo que aquí has aprendido en el día de hoy. Espero que te lleves también esta mañana algo bueno para tu casa, como decimos siempre anteriormente, las notas y otras cosas más. Vamos a ser bendecidos.